Dios les bendiga, hermanos. Vamos a empezar nuestra lección de la escuela dominical. La lección es la número 7 y se llama La tumba está vacía, el Salvador vive. Dice abajo del título, la resurrección de Cristo es el fundamento de la fe y la práctica cristiana. Vamos a leer el resumen de la lección que dice: Jesús se levantó de los muertos. Este simple hecho ha convertido la misión mundial de la Iglesia en algo tan necesario como posible. Después de su resurrección, Jesús se le reveló a aquellos que Él había escogido para que comenzaran la tarea de alcanzar al mundo para Él. Hoy en día los cristianos llevan a cabo la gozosa tarea de contarle a otros que sus pecados pueden ser perdonados y pueden convertirse en hijos de Dios al creer en el Cristo resucitado. Los cristianos no están solos en esta obra. Jesús les ha dado el Espíritu Santo para empoderarlos y dirigirlos. Esta lección relata la experiencia de los primeros discípulos en toparse con el Cristo resucitado y con cómo Él los envió para comenzar la tarea evangelística que continuamos hasta el presente. Vamos a leer el texto áureo, se encuentra en Marcos 16:6. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue resucitado, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. El primer punto se trata de la tumba vacía, una tumba vacía. Y vamos a leer las escrituras y su comentario y vamos a estar leyendo después de esto. Dice Juan 21, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús. Le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pero aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Vamos a leer el comentario de las escrituras. Jesús había sido crucificado. Él murió y fue colocado en una tumba prestada por José de Arimatea. Ahora sus seguidores estaban atemorizados de aquellos quienes habían causado su muerte a través de la mano de los romanos. María Magdalena salió hacia la tumba en la oscuridad con la intención de ungir su cuerpo muerto con especies. Al llegar a la tumba, María y sus acompañantes descubrieron que la piedra había sido rodada de la entrada. Creyendo María que el cuerpo de Jesús había sido saqueado de la tumba, y salió para notificarle a Pedro y a Juan acerca de su desasosiego. Luego del informe de María, Pedro y Juan corrieron hacia la tumba, siendo Juan el más joven de los dos. Llegó antes que Pedro y vio los lienzos, pero no entró a la tumba. Pedro, quien era muy bien conocido por su naturaleza impulsiva, alcanzó a Juan y no dudó en entrar. Además de los lienzos, el sudario también se encontraba ahí, doblado. Al entrar, Juan vio la evidencia de la resurrección de Cristo y creyó. En ese momento, Pedro y Juan no comprendieron que Jesús debía resucitar de los muertos. Los discípulos no estaban esperando que Jesús resucitara de los muertos, a pesar de que Él lo había declarado claramente una y otra vez. La comprensión de los discípulos no dejaba lugar para un Mesías crucificado. Con el tiempo y con la ayuda de Jesús, sus seguidores comprenderían a través de las Escrituras que Jesús debía morir y resucitar de los muertos. Vamos a dar un poquito de explicación de esto que acabamos de leer y el tema o el punto del primer punto es una tumba vacía. Lo que podemos entender de aquí es que cuando María Magdalena fue y no encontró al Señor Jesucristo en la tumba, lo primero que ella pensó es que se lo habían robado. Y dice que su dolor era tan grande que ella lo único que era lloraba y no podía entender o no podía comprender o no, el mismo llanto o el mismo tristeza no la dejaba mirar que el Señor Jesucristo había resucitado. En ese entonces dicen que se daba mucho que robaban o saqueaban las tumbas en ese tiempo y ella fue lo primero que pensó por todo lo que estaba sucediendo. Entonces la tristeza
el sufrimiento o el dolor de no mirar al Señor Jesucristo ahí, la hizo pensar que se lo habían robado. Pero en realidad el Señor Jesucristo había resucitado. O sea, la evidencia estaba de que Él había dejado todo doblado, todo en su lugar, bien hecho, y que la piedra había sido removida de la tumba. Y en ese entonces María no lo pudo mirar. Y dice que los discípulos también no lo comprendieron de inmediatamente y pensaron que se lo habían robado, pero en realidad el Señor Jesucristo había resucitado. Y a veces nosotros podemos mirar en las situaciones que estamos o en las dificultades que estamos pasando, a lo mejor no miramos claramente que Dios está ahí con nosotros y no lo miramos por lo mismo, por el dolor o por la tristeza o por la angustia o por las preocupaciones que estamos pasando. No miramos que Dios está en ese lugar, que está con nosotros y que nunca nos ha dejado y que nunca nos abandonará porque está con nosotros. Y la hermosa cosa de aquí que vamos a mirar que cómo María Magdalena entendió después por la evidencia que ella pudo mirar y ella la pidió y ella la pudo obtener. Como le digo, a veces las preocupaciones o las cosas que están sucediendo en la vida o en el mundo no nos dejan mirar que el Señor Jesucristo murió y que no está en esa tumba, sino resucitó y que está en la diestra del Padre y que nosotros tenemos esperanza. A veces nos entristecemos de más como si no tuviéramos esperanza, pero tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice que sus discípulos después, como dice Juan, fue el que miró y entendió que el Señor Jesús había resucitado. Y María Magdalena, después de eso, lo pudo mirar. Le voy a leer una parte del libro del maestro referente a este primer punto. Dice, muchas evidencias de la resurrección de Jesús. Dice, muchas son las evidencias de la resurrección de Jesús y estas son inequívocas. Aunque ya han pasado casi 2000 años desde que ocurriera este milagro, el mismo continúa impactando la vida de todos los que creen. Los cristianos deben ocuparse en estudiar no solamente la profecía del Antiguo Testamento acerca de la resurrección de Jesús y los testimonios hallados en los evangelios de aquellos que lo encontraron después del hecho, sino también meditar acerca de la importancia de este evento enseñado en las Escrituras, incluido en 1 Corintios 15. El Señor, como dicen, Jesucristo resucitó y eso es una de las cosas, como dicen, más importantes que nosotros podemos decirle a los demás de su resurrección y que nosotros podemos, como dicen, regocijarnos en eso porque nuestro Señor Jesucristo murió, pero no se quedó en esa tumba, no se quedó colgado ahí, sino Él resucitó. Y por causa de ese milagro tan hermoso que sucedió, nosotros tenemos esperanza. Dice que Él vino a morir por nosotros y Él resucitó. Y esa es la celebración que nosotros tenemos en estos tiempos. Mucha gente puede celebrar o hacer o evitar ciertas cosas en este tiempo, pero lo único que nosotros como cristianos debemos hacer y decirles que el Señor, el propósito de todo esto, que Él murió y resucitó y está sentado. Dice, Él vive, Él no está muerto, Él no está colgado, Él no sigue colgado en esa tumba, en esa cruz, perdón, Él resucitó de esa tumba y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y eso es lo que tenemos que decirle a la gente en este tiempo, que Dios, el Señor Jesucristo murió y ha resucitado y lo ha hecho por nosotros y que tenemos esperanza en medio de este mundo lleno de maldad y en medio de todo este pánico, de este miedo que estamos teniendo en este tiempo. Tenemos esperanza y esa esperanza es nuestro Señor Jesucristo, y dice que nosotros tenemos que regocijarnos en la resurrección del Señor Jesucristo y decirle a los demás acerca de todo esto, de la importancia y de la esperanza que tenemos en su muerte y en su resurrección. Gracias a Dios por ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en esa cruz. En el punto número 2 vamos a mirar el Señor resucitado, y voy a leerles la escritura de ese segundo punto, y dice así. En Juan 20:11 dice, pero María estaba
fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Dice el comentario: después de que Pedro y Juan regresaron a casa, encontraron a María nuevamente fuera de la tumba, expresando su dolor. A través de sus lágrimas, ella se encorvó para mirar dentro de la tumba, e inesperadamente fue saludada por dos ángeles, los cuales le preguntaron por qué razón estaba llorando. María le respondió diciendo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. En su mente, el cuerpo de Jesús de seguro había sido robado por ladrones. El robo en las tumbas era algo muy conocido durante esa época. Si ella se hubiera detenido a considerar la escena que tenía ante sí, una tumba intacta con los lienzos perfectamente doblados hubiera concluido por sí misma que ningún ladrón podría ser responsable por la desaparición del cuerpo del Señor. Sin embargo, el dolor de María pudo haber nublado su razonamiento y servido solamente para intensificar su dolor, debido a que su Señor no estaba donde había sido colocado. En ese momento María se tornó y vio a Jesús, aunque no se dio cuenta de que era Él. María no fue la única en fallar en reconocer inmediatamente al Cristo resucitado. Al aparecerle a María, Jesús le hizo a ella la misma pregunta que los ángeles le habían dicho: María. María pensó que Jesús era el hortelano y que tal vez se había llevado el cuerpo del Señor. Jesús irrumpió en medio de su dolor y de la preocupación de que ella tenía por su cuerpo, llamándola por su nombre. De pronto ella lo reconoció y clamó en arameo: Raboni, que quiere decir maestro. María necesitaba una prueba de que Jesús se había levantado de los muertos, y esta le fue provista con presteza. Hay veces, como les digo, en la vida nos pasa lo mismo. Dice: María estaba llorando junto al sepulcro y dice: si ella se hubiera detenido un momentito a mirar la situación como estaba, a lo mejor podía haber dadose cuenta que el Señor Jesús había resucitado, pero dice que era tan grande su dolor, su angustia, que no se dio cuenta que era el Señor Jesucristo. Y dice que había dos ángeles ahí adentro y le preguntaron: ¿por qué lloras? Dice: parece que es un canto que dice que ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Si el Señor Jesucristo vive y está vivo. Y los mismos ángeles dicen: ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? Y ella le dijo: a mi Señor. Y el mismo Señor Jesucristo dice que en ese entonces le preguntó el mismo: mujer, ¿por qué lloras? Dice: ¿a quién buscas? Y ella no lo reconoció al instante hasta que el Señor Jesucristo le llamó por su nombre. Es algo bien hermoso esta lección de saber y de poder comprender. Más imagínese usted si nos transformáramos ahí en el lugar donde el Señor Jesucristo murió, en esa tumba, y que usted fuera María y que el Señor se le apareciera. Es algo bien hermoso saber y realizar que el mismo Señor Jesús le dijo: María, ¿a quién buscas? ¿Por qué estás llorando? Y ella lo reconoció al instante que Él le habló por su nombre, y pudo saber y entender que era el Señor Jesucristo que había resucitado. Es bien hermoso. Yo me imagino que hubiera sido bien maravilloso y hermoso que uno experimentara en ese tiempo eso, de poder mirar al Señor Jesucristo y de poder verlo resucitado. Pero yo creo que igual que antes, en este tiempo podemos experimentar el poder y el amor del Señor Jesús y realizar que en medio de todo Él está con nosotros y que Él no nos deja, no nos ha dejado y no nos dejará, porque siempre está a nuestro lado. A veces, como María Magdalena, las situaciones pueden nublar nuestra vista o pueden nuestro entendimiento de poder comprender que Dios siempre está ahí, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos en los que nos sentimos a lo mejor solos, devastados, tristes o sin consuelo, sin aliento.
saber y entender y realizar que Dios está ahí. Dios siempre está ahí. Está, como dicen dice un canto, que Dios está en silencio cuando Él nos está probando. Él está ahí al lado de nosotros. Cuando necesitemos su ayuda, Él está ahí para ayudarnos. Y siempre está ahí, siempre ha estado ahí a pesar de que nosotros pensemos que no está, o a pesar de que la situación esté difícil, o se mire tormentosa, o se mire que no hay salida, o se mire que esto nunca va a acabar. El Señor está ahí y nos va a sacar de todo esto, nos va a ayudar a salir adelante. Ojalá que en este tiempo difícil nuestra preocupación o nuestra angustia o nuestro pánico no nos ciegue a que no alcancemos a entender o a mirar o a comprender que Dios está con nosotros y que nunca nos va a dejar y nunca nos ha dejado. Así es que ojalá que todo esto no nos aparte del Señor, antes nos acerque más a Él y podamos mirar realmente que nuestro Dios, nuestro Cristo resucitado, aquel que murió, dice que no está muerto, que Él vive y que no haya necesidad de que nadie más venga a decirnos, si nosotros lo miremos y lo entendamos a través de las Escrituras. Y esta lección nos sirve para eso, para comprender que Dios ha resucitado y que nos regocijemos en este tiempo a pesar de que no podamos estar juntos físicamente. Creo que estamos más unidos espiritualmente y que estamos más unidos buscando más de Dios, cada quien en su hogar, con nuestras familias, y eso nos ayuda a poder estar más cerca de Dios y a saber que lo necesitamos cada día más. Le voy a leer un comentario del maestro. Dice: María estaba desesperada. Ella no solamente había sido testigo de la crucifixión de su Señor, sino que su cuerpo ya no se encontraba en la tumba. Si de verdad Él estaba muerto y su cuerpo había sido robado, María tenía razón para continuar en su dolor. Pero en un momento su dolor fue canjeado por la alegría al ver al Cristo resucitado. Como creyentes en Cristo, debemos recordar en todo momento el glorioso hecho de su resurrección. Cuando compartimos nuestra fe con los no creyentes, les estamos contando la historia no de un héroe o de un filósofo que ha estado muerto durante siglos, sino del Hijo viviente de Dios, quien está listo para entrar y transformar la vida de todo aquel que se entregue a Él. O sea, esto nos sirve para decirle a la gente, a pesar de que la gente cree tantas cosas diferentes en este tiempo, tantos sacrificios que quieren hacer, pero en realidad la misma Biblia nos dice que Dios prefiere la obediencia que el sacrificio, y a veces la gente que no conoce o que no tiene a Cristo en su vida no entienden eso, no comprenden que no importa cuántos sacrificios hagan o cuántas cosas dejen de hacer o de tomar o de comer, si no tienen a Cristo en su vida y no obedecen los mandamientos del Señor, de nada nos sirve todo eso, es en vano todas esas cosas. Pero lo hermoso y lo importante es que nosotros, si estamos alrededor de gente, que podamos decirle, gente que no cree, o aún si usted no está alrededor de gente que no cree y conoce gente que no cree de Dios, puede llamarles, puede decirles, puedes contarles, de decirle: en este tiempo lo más importante es la obediencia al Señor Jesucristo. Lo más importante es servir a Dios, lo más importante es tener a Cristo en nuestro corazón, que es el único que nos va a dar la paz en medio de todo este caos que está sucediendo en este tiempo. Vamos a leer vamos a pasar al punto número 3. Dice la gran comisión. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús le dio a María la responsabilidad de contarle a sus discípulos, a quien él llamaba hermanos, sus hermanos: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Los discípulos escucharon acerca del temprano encuentro de María Magdalena con Jesús, y en la noche lo vieron por sí mismo. Al aparecerse en medio de ellos, Jesús les dijo: paz a vosotros. El mensaje de paz era especialmente necesario.
Ellos no solamente se encontraban presos del temor hacia los judíos, sino que lo más probable es que también se sintieran avergonzados debido a su conducta durante la crucifixión. A pesar de que él había profetizado su deserción y de que ellos habían insistido en que no lo dejarían, él no los amonestó. Sin embargo, Jesús les mostró sus manos y su costado, una herida única hecha al cuerpo crucificado de Jesús, prueba de que él era verdaderamente él era verdaderamente su sufriente pero triunfante Salvador. Jesús repitió su regalo de paz y luego dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Luego de eso, él no les permitió proceder en su misión carentes de poder. La palabra y la acción de Jesús deben ser comprendidas de la manera en la que habían sido anticipadamente profetizadas, como una parábola desempeñada y una promesa del Espíritu, que tanto Él como el Padre habrían de enviar después de que Él ascendiera al cielo. Esto tendría lugar el día de Pentecostés. El anuncio del perdón de los pecados sería central en su misión. El poder de Jesús les otorgó a sus seguidores no era el propósito de decidir el perdón, sino para declararlo. Los creyentes pueden declararle a todo el mundo en todas partes que el aceptar el sacrificio efectuado por Jesús a favor suyo, sus pecados son perdonados, pero que si se niegan a aceptar las buenas nuevas, entonces sus pecados permanecerán sin perdón. Bueno, vamos a entrar donde dice la gran comisión. Dice que el Señor Jesús, después de habérsele aparecido a María, se les apareció a sus discípulos. Dice que ellos estaban encerrados, atemorizados de los judíos. Y dice que Él fue y les dijo: paz sea con vosotros. Y les dio la paz por lo mismo, porque estaban atemorizados y encerrados. Y dice que no solamente Él les iba a dar la paz, sino que también les iba a dar el poder para poder hablar el evangelio o hablar la palabra. Dice la gran comisión, o sea, dice: mi Padre me envió, el Señor Jesús hizo su parte, vino, murió, resucitó, y dice que después Él vino, se le apareció y les enseñó las heridas que Él tenía donde había sido crucificado y luego resucitado. Y los miró, como dicen, una evidencia para que ellos supieran y miraran que Él era el Señor Jesucristo, el resucitado. Entonces dice que Él no solamente vino a darles la paz, sino vino a darles, después de su ascensión o de que Él se fuera para el cielo, les iba a mandar el poder del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos iba a empoderar o nos iba a dar el poder para poder hacer el trabajo del Señor. En resumidas cuentas, de ir a decirle a los demás de la muerte, la resurrección de nuestro Señor, y que este sacrificio era o es para el perdón de los pecados. No era para que ellos les declararan, o les dijeran, nosotros te podemos perdonar pecados, sino que el Señor Jesucristo hizo un sacrificio, aceptaran al sacrificio del Señor Jesús, aceptaran a Jesús en sus vidas y como dicen, se apartaran o pidieran perdón al Señor y Él les iba a perdonar sus pecados. Como dice aquí en el último párrafo, dice: pero si se niegan a aceptar las buenas nuevas, entonces sus pecados permanecerán sin perdón. O sea, nuestro deber es decirle a la gente, hablarles en este tiempo, especialmente que la gente sabe de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, decirle: ¿has aceptado esa muerte, esa resurrección? ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador? ¿Le has pedido perdón de tus pecados? Y si tú lo has hecho, el Señor te va a perdonar, pero si no lo has hecho, dice que tus pecados van a permanecer sin perdón. O sea, que nosotros tenemos que hablarles a la gente, porque Dios ya como dicen, ya nos dio ese regalo a nosotros. Ahora nosotros tenemos que hablarle y decirle a la gente. Como les dije en la lección pasada, hay muchas maneras, hay muchos medios. Como ahorita este es el único medio que podemos comunicarnos. Podemos comunicarnos por el Facebook, por el texto, por llamadas, de cualquier manera, por cartas. Si usted quiere, también podemos hacer cartas y hablarles y decirle a la gente que aún a los que no son cristianos y aún a los que son cristianos, que a lo mejor su fe no está fuerte, no están bien agarrados de la mano de Dios, darles ánimo y decirles que tenemos que seguir adelante. Como dice el hermano Catarino, siempre dice, los tiempos están difíciles y se van a poner peores.
Y si la misma Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde va a aparecer aquel que no conoce de Dios? Y si nosotros lo conocemos y sabemos de Él, tenemos que enseñarle a los demás el camino que los puede llevar a la vida eterna. Y solamente el camino es nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo. A nosotros tenemos que hacerlo y tenemos que aprovechar estos momentos. Yo me he puesto a pensar en todo este tiempo que yo tengo, que he tenido como cristiana, todas las oportunidades que Dios nos ha dado de hablarle a la gente han sido bastantes, y yo creo que ahorita en este tiempo difícil son muchas más las oportunidades, porque la gente está asustada, la gente está desesperada, la gente no haya qué hacer ni a quién ir, y esta es la oportunidad perfecta para decirle a la gente del amor de Dios. Y yo le doy gracias a Dios que el Señor me ha dado en el trabajo ahorita donde estoy trabajando por necesidad de trabajar. Me ha dado la oportunidad de hablarle a la gente y de decirles que el único que nos puede traer paz a nuestra vida es Dios. Que no quiere decir que nosotros no nos desesperamos o no nos preocupamos. Sí, pero cuando sucede eso, vamos a Dios. Vamos a Él todo el tiempo en oración. Vamos corriendo, pidiéndole la paz, la tranquilidad que solamente viene de Él. Nadie más te la va a poder dar, solamente Dios. Y eso es lo único que te puedo decir que nosotros podemos hacer, que podemos aprovechar el tiempo, acercarnos más a Dios, porque no hay otra cosa que podamos hacer más que acercarnos más a Dios, tomarnos de su mano y no soltarnos. Y Él no nos va a dejar. Él va a estar con nosotros, y como dice la Gran Comisión, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para empoderarnos, para darnos la fuerza, para darnos el poder, la valentía, para hacer el trabajo que nos corresponde hacer, y para cuidarnos unos de los otros como cristianos, animarnos, no dejar de orar los unos por nosotros, no dejar de buscarnos los unos por los otros, porque nos extrañamos y nos queremos ver, nos necesitamos como hermanos, pero en estos tiempos lo que tenemos que hacer es lo que se nos permite hacer es lo que vamos a hacer. Y que podamos entender que cuando podamos juntarnos físicamente, de verdad nos juntemos y nos busquemos y nos demostremos que nos amamos. Pero ahorita en el tiempo difícil lo podemos hacer de muchas maneras. Hay maneras de hacerlo y sí lo podemos hacer. Preocuparnos los unos por los otros, hablarnos y preguntar o no preguntar y decir te llevo, te doy, te comparto lo que yo tengo, hablando de las cosas materiales. Si alguien necesita comida o ayuda o palabras de aliento, podría hablarles y dárselas. Simplemente saludar a la gente y decirle cómo estás, cómo te va, Dios te bendiga, estoy orando por ti. Eso es algo bien hermoso y bien importante que tenemos que hacer. Así es que Dios les bendiga, que Dios esté con ustedes y que el Señor los siga fortaleciendo, y que Dios nos dé la fortaleza para pasar todo esto, y que Dios nos dé esa necesidad cada día de estar más cerca del Señor. Que el Señor los bendiga. Vamos a seguir adelante y vamos a seguir compartiendo las buenas nuevas y decirle a la gente que nuestro Señor Jesús ha resucitado y que Él vive.